Hola a todos, soy Gloria Alejandra Flores Gutiérrez, alumna de la Universidad Autónoma de Campeche, inscrita al programa educativo Licenciatura en QFB, y este trabajo es para la asignatura de Farmacoterapéutica 1. A continuación, empezaremos a hablar sobre la hipertensión arterial. Estos son algunos de los contenidos que nos ayudarán a entender la hipertensión arterial y los fármacos con los que es tratada. Para empezar, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, en especial las arterias, a medida que es impulsada por el corazón hacia todo el organismo. Esta presión se mide en milímetros de mercurio, abreviados como mmHg, y se expresa mediante dos valores principales: presión sistólica y presión diastólica. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial por encima de los valores considerados normales para un adulto en reposo. Desde el punto de vista clínico, se considera que una persona padece hipertensión arterial cuando presenta una presión sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio. Y pues esta condición obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo de lo habitual para bombear la sangre, lo que a largo plazo puede comprometer estructuras cardiovasculares. Para entender la fisiopatología de la hipertensión arterial, es necesario conocer primero sus bases anatómicas y fisiológicas. La presión arterial es el resultado de una compleja interacción entre diversos sistemas: el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y el sistema nervioso, que en conjunto regulan la hemodinámica del organismo. Para empezar, el gasto cardíaco es uno de los determinantes principales de la presión arterial. Se refiere al volumen de sangre que el corazón bombea por minuto y se calcula como el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La presión arterial puede describirse como un producto entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, lo que nos lleva al siguiente componente clave. La RVP, o resistencia vascular periférica, es la resistencia que ofrece el sistema circulatorio al flujo sanguíneo. Esta resistencia es particularmente importante en los vasos de menor calibre, como las arteriolas, y constituye una parte esencial del mecanismo que genera y mantiene la presión arterial. También tenemos el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón, como bomba muscular de 4 cavidades, impulsa la sangre hacia la circulación sistémica. En condiciones de hipertensión, el ventrículo izquierdo se ve particularmente afectado, ya que debe generar una mayor presión para vencer la resistencia periférica y eyectar sangre hacia la aorta. En cuanto a los vasos sanguíneos, las arteriolas juegan un papel central en la regulación de la presión. Estas pequeñas ramas arteriales tienen una capa media compuesta por músculo liso, que puede contraerse o relajarse durante la vasoconstricción. El diámetro de las arteriolas disminuye, lo que aumenta la resistencia y por lo tanto la presión arterial. Por su parte, los riñones también participan activamente en el control de la presión arterial mediante la regulación del volumen de líquidos corporales y la concentración de sodio en sangre. Además, liberan renina, una enzima clave en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, del que platicaremos más adelante. Por último, tenemos el sistema nervioso simpático. Modula la presión arterial al influir sobre la frecuencia y contractilidad cardíaca, inducir vasoconstricción en los vasos periféricos y estimular a los riñones para que liberen renina. A continuación, presentamos los principales receptores del sistema simpático involucrados o que juegan un papel crucial en la regulación de la presión arterial. Tenemos los receptores alfa 1, que se ubican en los vasos sanguíneos, particularmente en las arteriolas y venas, que su función es la vasoconstricción. ¿Esto qué quiere decir? Va a aumentar la presión arterial. También tenemos los alfa 2, que están en las terminaciones nerviosas presinápticas, que inhiben la liberación de noradrenalina, lo que disminuye la presión arterial. Y por último tenemos los beta 1, que se encuentran en el corazón, aumentan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, por lo tanto aumentan la presión arterial. Como sabemos, la presión arterial involucra múltiples mecanismos fisiológicos que actúan en conjunto para mantener el equilibrio interno del organismo, es decir, la homeostasis. Y pues estos mecanismos operan principalmente a través de vías nerviosas y hormonales que ajustan la presión arterial en respuesta a diversas condiciones internas y externas. A continuación, presentaremos estos mecanismos. Primero, presentamos la regulación nerviosa de la presión arterial a través de los reflejos varorreceptores. Estos son mecanorreceptores sensibles a los cambios en la presión arterial. Se encuentran principalmente en la aorta, las arterias carótidas internas y otras arterias de gran calibre en el cuello y en el tórax.
Cuando detectan un aumento o disminución de la presión, envían impulsos al centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, que modula la actividad simpática y parasimpática para mantener la presión dentro de los rasgos fisiológicos adecuados. También tenemos los reflejos quimiorreceptores, que están localizados en los senos carotideos y el arco aórtico y responden principalmente a cambios en la composición química de la sangre, especialmente en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y iones de hidrógeno. Y también tenemos la regulación hormonal de la presión arterial. La regulación hormonal actúa a mediano y largo plazo, modificando tanto el tono vascular como el volumen sanguíneo. Primero tenemos a la adrenalina y la noradrenalina, liberadas por la médula suprarrenal en respuesta a la estimulación simpática. Estas catecolaminas aumentan el gasto cardíaco mediante el incremento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón, además de inducir a la vasoconstricción periférica. También tenemos la hormona antidiurética, producida en el hipotálamo y liberada por la hipófisis posterior. La ADH actúa sobre el riñón para favorecer la reabsorción de agua en los túbulos renales, disminuyendo la diuresis y aumentando el volumen sanguíneo. Además, tiene un efecto vasoconstrictor directo, elevando así la presión arterial. También tenemos el péptido natriureico auricular, que es liberado por las células de la aurícula derecha en respuesta a la distensión de sus paredes. El PNA induce vasodilatación y promueve la natriuresis y diuresis, lo que reduce el volumen y la presión sanguínea. También tenemos la regulación hormonal de la presión arterial por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un complejo mecanismo hormonal fundamental en la regulación de la presión arterial, así como en el equilibrio hidroeléctrico y la homeostasis general del organismo. Este sistema se activa principalmente ante situaciones de hipotensión, hipovolemia o baja perfusión renal y responde de manera coordinada para restaurar la presión y el volumen sanguíneo. Y pues bueno, todo comienza con la renina, una aspartil proteasa específica que es sintetizada y liberada por las células granulares del aparato yuxtaglomerular del riñón en respuesta a una disminución de la presión arterial o del flujo renal. Su principal función es hidrolizar un único sustrato, el angiotensinógeno, que es una glucoproteína sintetizada en el hígado. Su función es servir como precursor de las angiotensinas. La renina lo convierte en un péptido de 10 aminoácidos, conocido como angiotensina 1. También tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que es una dipeptil carboxipeptidasa, que no es exclusiva de ese sistema, ya que también actúa sobre otros péptidos biológicamente activos. Se encuentra principalmente en los pulmones. Sin embargo, su papel es más importante en este contexto, porque su trabajo principal es transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y tenemos la angiotensina 1, que es un decapéptido inactivo, pero al circular por los pulmones y otros tejidos entra en contacto con la enzima convertidora de angiotensina, la cual, mediante la eliminación de 2 aminoácidos terminales, transformará la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta es un octapéptido biológicamente activo y es uno de los vasoconstrictores más potentes conocidos. Su acción incrementa de forma significativa la resistencia vascular periférica, elevando la presión arterial. Además, estimula la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal y promueve la liberación de ADH. Y por último, tenemos a la aldosterona, que es una hormona mineralcorticoide que actúa sobre las células principales de los túbulos colectores renales. Su función, básicamente, es aumentar la reabsorción de sodio y cloruro, así como favorecer la excreción de potasio, y este mecanismo genera un gradiente osmótico que permite la reabsorción pasiva de agua, lo cual incrementa el volumen intravascular y en consecuencia eleva la presión arterial. A continuación presentamos la etiopatogenia de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una condición multifactorial, caracterizada por un aumento sostenido de la presión arterial por encima de los valores fisiológicos normales. Primero vamos a platicar de los factores genéticos. Diversas evidencias indican que la herencia genética desempeña un papel fundamental en la susceptibilidad a desarrollar hipertensión. Se han identificado polimorfismos en genes relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el manejo renal del sodio y la regulación del tono vascular. También tenemos una activación inapropiada o excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en especial el aumento de la angiotensina 2.
También tenemos una hiperactividad del sistema nervioso simpático. El aumento del tono simpático contribuye a la hipertensión mediante 3 mecanismos principales: vasoconstricción generalizada, incremento del gasto cardíaco y estimulación de la liberación de la renina. También tenemos la retención de sodio y alteraciones renales. Los riñones son órganos clave en la regulación del volumen extracelular, como ya lo habíamos mencionado al principio. Y también de la presión arterial. Una disminución en la capacidad de excretar sodio puede generar expansión del volumen plasmático y por ende un aumento de la presión arterial. Este mecanismo es especialmente relevante en pacientes con enfermedad renal crónica. Y tenemos por último la disfunción endotelial. El endotelio vascular regula el tono de los vasos mediante la secreción de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico y la endotelina. Una disminución en la producción de óxido nítrico o un aumento de vasoconstrictores promueve una vasoconstricción sostenida y un incremento de la resistencia vascular periférica, favoreciendo al desarrollo de la hipertensión. En conjunto, todos estos mecanismos alteran el equilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el volumen intravascular y la resistencia periférica, lo que establece el entorno patológico crónico característico de la hipertensión arterial. Ahora vamos a conocer la fisiopatología de la hipertensión arterial. Como ya lo estamos platicando, la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial. Entre los mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el control del volumen plasmático y la resistencia periférica. La hipertensión arterial puede ser causada y provoca alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, uno de los ejes centrales en la fisiopatología de la hipertensión arterial, que es la activación exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un exceso de angiotensina 2, un potente vasoconstrictor, como ya lo hemos estado platicando, eleva directamente la presión arterial al inducir contracción del músculo liso vascular. Además, esta hormona estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, que favorece a la reabsorción de sodio y agua a nivel renal, aumentando el volumen sanguíneo, lo que potencia aún más la hipertensión y favorece la cronificación. También tenemos un incremento en la resistencia vascular periférica, un factor determinante en el mantenimiento de la hipertensión arterial, que es la elevación sostenida de la resistencia vascular periférica. Este incremento es el resultado de dos fenómenos: vasoconstricción persistente y la remodelación estructural de las arteriolas, caracterizadas por hiperplasia del músculo liso y engrosamiento de la capa media de las paredes vasculares. También, la hipertensión arterial crónica afecta progresivamente a los órganos llamados órganos blanco, entre los que destacan el corazón, los riñones, el sistema nervioso central y la retina. Bien, ahora que conocemos la fisiopatología de la hipertensión arterial, conoceremos cuáles son los grupos de fármacos utilizados para tratar esta enfermedad. Tenemos que los fármacos utilizados se dividen en 5 grupos, que son los diuréticos, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, simpaticolíticos, bloqueantes de los canales de calcio y vasodilatadores, que a su vez se subdividen en diferentes clases. Tenemos los diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, ahorradores de potasio, inhibidores de la IECA, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, inhibidores directos de la renina, bloqueadores de los beta-adrenérgicos, bloqueadores de los alfa-adrenérgicos, alfa y beta bloqueadores, dihidrodipinas, no hidrodipinas, vasodilatadores arteriales y venosos. A continuación, platicaremos acerca de los mecanismos de acción de cada uno de ellos. Primero, tenemos a los diuréticos, principalmente a los diuréticos tiacídicos. Estos, como se ilustran en las imágenes, actúan principalmente en el túbulo contorneado distal del nefrón. Su mecanismo fundamental consiste en la inhibición del cotransportador sodio-cloro, también conocido como NCC, localizado en la membrana apical de las células tubulares. Al bloquear ese cotransportador, los tiacídicos disminuyen la reabsorción del sodio y cloro hacia el interior de la célula tubular y por ende reducen su paso al espacio intersticial y posteriormente a la sangre. La disminución de la reabsorción de estos electrolitos conlleva un aumento de su excreción en la orina, lo que incrementa la pérdida de agua por efecto osmótico. Esta pérdida de líquidos resulta en una disminución sostenida del volumen plasmático. La reducción del volumen plasmático es un factor clave en el efecto antihipertensivo de los tiacídicos, ya que contribuye a disminuir el gasto cardíaco y a largo plazo puede también reducir la resistencia vascular periférica, favoreciendo así una reducción prolongada de la presión arterial. También tenemos a los diuréticos de asa.
Como se ejemplifica en el esquema, ejercen su acción principal a nivel de la rama ascendente de la asa de Henle. Su mecanismo fundamental radica en el bloqueo del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, también conocido como NKCC2, ubicado en la membrana luminal de las células epiteliales tubulares. La inhibición de este cotransportador impide la reabsorción de sodio, potasio y cloro desde la luz tubular hacia el interior de la célula. Como consecuencia, estos iones permanecen en la luz del túbulo y son excretados en la orina, arrastrando consigo una gran cantidad de agua debido al aumento de la osmolaridad intratubular. Este mecanismo de acción potente resulta en una diuresis significativa y en la eliminación de una cantidad considerable de agua y electrolitos. También tenemos a los diuréticos ahorradores de potasio. Estos actúan principalmente en el túbulo colector cortical. Su mecanismo principal consiste en la inhibición competitiva de la acción de la aldosterona a nivel de los receptores mineralcorticoides intracelulares. Como se ilustra en el esquema, esta hormona normalmente estimula la síntesis de los canales de sodio en la membrana luminal y de las bombas sodio-potasio en la membrana vasolateral de las células principales del túbulo colector. Esto favorece la reabsorción de sodio hacia la sangre y la secreción de potasio hacia la luz tubular. Además, al disminuir la reabsorción de sodio, también promueve una modesta pérdida de agua, lo que contribuye a una reducción del volumen de sangre circulante y por ende a la disminución de la presión arterial. A continuación tenemos a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como se ilustra en la imagen, actúan bloqueando la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es responsable de la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, como lo vimos al principio, una hormona con potentes efectos vasoconstrictores y estimuladores de la secreción de aldosterona. Al inhibir la ECA, los IECA impiden la formación de angiotensina 2. La disminución de los niveles de angiotensina 2 conlleva dos efectos principales que contribuyen a la reducción de la presión arterial: vasodilatación y la disminución de la secreción de aldosterona. Seguidamente tenemos a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y como se ilustra, actúan bloqueando selectivamente los receptores AT1 a los que se une la angiotensina 2. A diferencia de los IECA, que impiden la formación de la angiotensina 2, los ARA2 permiten que la angiotensina 2 se siga produciendo, pero evitan que ejerza sus efectos al unirse a sus receptores. El bloqueo de los receptores AT1 tiene como principales consecuencias la vasodilatación y la disminución de los efectos de la aldosterona, lo cual lleva a una menor reabsorción de sodio y agua a nivel renal, contribuyendo a la reducción del volumen plasmático y de la presión arterial. Por último, también tenemos a los inhibidores de la renina. Los inhibidores de la renina actúan al inicio de la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Su mecanismo de acción consiste en inhibir directamente la enzima renina. Al inhibir la renina, estos fármacos bloquean el primer paso de la cascada renina-angiotensina-aldosterona, lo que impide la formación de la angiotensina 1 y consecuentemente disminuye la producción de angiotensina 2, que tiene como consecuencia una reducción de la presión arterial. También tenemos los fármacos simpaticolíticos. Primero tenemos a los bloqueadores de los beta-adrenérgicos. Los beta-bloqueadores, como se ilustra, actúan como antagonistas competitivos de los receptores beta-1 adrenérgicos, que se encuentran principalmente en el corazón. Al bloquear estos receptores, los beta-bloqueadores contrarrestan los efectos de las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina sobre el corazón. Esto resulta en dos efectos principales: efecto cronotrópico negativo y efecto inotrópico negativo. La combinación de estos efectos cronotrópico e inotrópico negativos reduce el gasto cardíaco, dado que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La disminución del gasto cardíaco contribuye directamente a la reducción de la presión arterial. También tenemos los bloqueadores de los alfa-adrenérgicos. Estos son antagonistas selectivos de los receptores A1 adrenérgicos que se encuentran predominantemente en el músculo liso vascular. El bloqueo de los receptores alfa-1 resulta en vasodilatación tanto arteriolar como venosa. La vasodilatación arteriolar disminuye la resistencia vascular periférica, lo que directamente conduce a una reducción de la presión arterial. La vasodilatación venosa disminuye el retorno venoso al corazón, lo que también contribuye a la disminución de la presión arterial. Por último, de este grupo tenemos los alfa y beta bloqueadores. Estos presentan un mecanismo de acción dual, por lo tanto, actúan como antagonistas competitivos de los receptores beta-adrenérgicos, principalmente los beta-1 ubicados en el corazón.
El bloqueo de estos receptores reduce la frecuencia y la contractilidad cardíaca, lo que disminuye el gasto cardíaco y por ende la presión arterial. Simultáneamente, estos fármacos bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos. Este bloqueo inhibe la vasoconstricción mediada por la noradrenalina, como mencionamos anteriormente, promoviendo la vasodilatación periférica y así reduciendo la resistencia vascular total, lo que desencadena una disminución de la presión arterial. A continuación, tenemos los bloqueantes de los canales de calcio. Primero tenemos las dihidropiridinas, que es un mecanismo de acción principal, consiste en inhibir la entrada de iones calcio a través de los canales de calcio de tipo L en las células del músculo liso vascular. La entrada del calcio es un paso crucial para la contracción de estas células. Al bloquear estos canales, las dihidropiridinas disminuyen la concentración intracelular de calcio en las células del músculo liso arteriolar, lo que impide la contracción y promueve una vasodilatación arteriolar significativa. Y seguidamente tenemos las no dihidrodipiridinas. En estas, su mecanismo de acción implica la inhibición de la entrada de calcio en las células del nodo sinoauricular y auriculoventricular. Este produce efectos cronotrópicos negativos, reduciendo la frecuencia cardíaca, y efectos dromotrópicos negativos, retardando la conducción AB. Por último, tenemos los vasodilatadores. Estos agentes inducen una relajación directa del músculo liso arteriolar con poca o nula acción sobre las vénulas. Pueden actuar bloqueando el inositol trifosfato, que disminuye los niveles de calcio intracelular en las células del músculo liso arteriolar, promoviendo su relajación. Ahora que conocemos los mecanismos de acción de los fármacos utilizados para tratar la hipertensión arterial, presentaremos una guía farmacoterapéutica de los fármacos más utilizados para tratar la hipertensión arterial pertenecientes a cada uno de estos grupos farmacológicos. Primero tenemos la furosemida, que se administra por vía oral. Su diuresis se inicia a los 30-60 minutos después de la administración por vía oral. Se une estrechamente las proteínas plasmáticas en un 95% y expresa un mínimo metabolismo en el hígado, eliminándose en su mayor parte en la orina. Su farmacodinamia, pues tenemos que la furosemida es un diurético de asa que actúa principalmente inhibiendo el cotransportador sodio-potasio en la rama ascendente del asa de Henle. Se indica en el tratamiento de la hipertensión arterial y sus reacciones adversas principales son la trombocitopenia, disminución de la tolerancia a la glucosa, deshidratación, hipovolemia y encefalopatías. También tenemos el losartán, que de hecho es uno de los más comunes. Se administra por vía oral y se absorbe por el tracto digestivo. Experimenta un metabolismo del primer paso y tiene una biodisponibilidad de aproximadamente el 35% y bloquea la unión de la angiotensina 2 a sus receptores en el músculo liso, glándula suprarrenal, riñón y otros tejidos. Se indica en el tratamiento de la hipertensión arterial y también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca moderada a severa, y sus reacciones adversas principales son la anemia, hipoglicemia, hiperpotasemia, mareos, vértigo y disfunción renal. También tenemos el atenolol, que se administra por vía oral y se absorbe en un 50% en el tracto gastrointestinal. Su efecto antihipertensivo inicia a partir de los 60 minutos de la administración y su biodisponibilidad es de apenas el 20% cuando se administra con alimentos. Tenemos que su farmacodinamia es un bloqueante selectivo y competitivo de los adrenoreceptores beta-1 cardíacos. Se indica en el tratamiento de la hipertensión arterial y sus reacciones adversas principales son las náuseas, bradicardia, frío en extremidades, fatiga y sudoración. Presentamos también el amlodipino. En su farmacocinética tenemos que alcanza concentraciones máximas en sangre a las 6 o a las 12 horas. La biodisponibilidad absoluta es de un 64 a un 80% y se une en un 97% a las proteínas plasmáticas. En su farmacodinamia tenemos que inhibe la entrada de iones calcio e impide el paso de los iones de calcio a través de la membrana celular en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascular. Se indica principalmente en el tratamiento de la hipertensión arterial, angor pectoris. Sus reacciones adversas principales son las náuseas, la somnolencia y el mareo. Por último, tenemos el minoxidil comprimidos. Tiene una farmacocinética de aproximadamente el 90% de la dosis oral y se absorbe a través del tracto digestivo. Los efectos antihipertensivos aparecen a los 30 minutos y se metaboliza extensamente en el hígado.
En su farmacodinámica tenemos que disminuye la presión arterial sistólica y diastólica elevada, reduciendo la resistencia vascular periférica por la vasodilatación. Se indica principalmente en el tratamiento de la hipertensión arterial y en el tratamiento de la alopecia. Y sus reacciones adversas son taquicardia, pericarditis, derrame pericárdico, edema y taponamiento cardíaco. Y con eso hemos terminado la guía farmacoterapéutica. Muchas gracias por el video y gracias por la atención.